Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis a la realidad que reflejan los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con la portada de Página 12 a propósito de este titular que da cuenta de algo muy importante. Por la vuelta, dice Página 12, porque empezó en el Senado el debate sobre el proyecto para pagar la deuda al FMI con los dólares fugados al exterior. Ojo con este detalle. Antes de abrir la discusión, Juntos por el Cambio adelantó su rechazo, es decir, el grupo del señor Mauricio Macri. Pero el oficialismo confía en aprobarlo con el voto de bloques minoritarios. Todas las centrales sindicales mandaron representantes al Congreso para respaldar la ley y prometieron que la defenderán, es decir, a la ley, en la calle. Importante decisión que se juega mucho en la política porque efectivamente se puede pagar la deuda con los dólares que mandaron al exterior los beneficiarios del señor Mauricio Macri. Una muy buena medida que puede generar también un eco en otros países para entender que la deuda no es para el país, sino para quienes se llenan los bolsillos, como por ejemplo en el Ecuador se tiene 10.000 millones de dólares, lo mencionaba ayer Carlos Rabascal en nuestro programa En Clave Política. Tienen 10.000 millones para beneficiar a los tenedores de los bonos, entre ellos los amigos, y el propio Carlos Rabascal decía, posiblemente el propio Guillermo Lasso. Tienen mucha plata colocada afuera para hacerse de más plata por fuera del país al que le endeudan. Así es. El Comercio de Lima, Torres se aferra al PCM pese a que desde 5 bancadas exige su renuncia. Se refiere a uno de los funcionarios del gobierno y efectivamente esta acción se mantiene en la lógica política del comercio y de la oposición al presidente Pedro Castillo a propósito del intento de buscar otras elecciones generales, como titulaba el día de ayer La República de Perú. Y en la parte inferior, los desmanes y muertes en Ica, siguieron las protestas, se menciona que hay un fallecido, pero esto forma parte de toda una estrategia de desestabilización en Perú. No les gusta el presidente, lo tumban, no les gusta la presidenta de la Asamblea, lo tumban, es decir, un país que se encuentra en un laberinto que no da respuestas democráticas a las decisiones de los peruanos. Pasamos. Y el universo de Guayaquil, de nuevo, obviamente, hay más información sobre otros países que del propio, es decir, la fotografía. Protestas en Perú causan al menos 6 muertos. Cuando había manifestaciones en Quito o en Guayaquil y la policía reprimía a las mujeres, por ejemplo, el 8 de marzo, ¿sacaron alguna fotografía en la portada del diario El Universo, los editores y los dueños de ese diario? No sacaron absolutamente nada. Ayer la portada sobre Bucha y ahora sobre Perú, pero sobre lo que pasa, por ejemplo, en Ecuador, los reclamos de los jubilados frente al Palacio de Carondelet, los reclamos de las personas con cáncer que no reciben atención inmediata, que ayer se reunieron con altas autoridades del gobierno de Guillermo Lasso también, y creo, si no me equivoco, con él también, pues no hay absolutamente nada. Y en el titular principal, en al menos una docena de muertes violentas, sicarios dejaron su firma criminal. Y de eso no hablamos. Estamos hablando, por ejemplo, del incremento notable de las remesas de los migrantes para financiar a las familias, que es un hecho que solamente ocurrió después de la crisis financiera del año 2000 y del 99. No, pues nada de eso está ahí. Ya sabemos que este diario, como es el diario prácticamente oficial de Guillermo Lasso Mendoza, pues no sacará nada. Sigan sacando fotografías de Perú. Por ejemplo, podrían sacar los crímenes que se cometen todos los días en Colombia, masacres. ¿Por qué no sacan de eso? Claro, es que es el gobierno de Iván Duque. Así que de periodismo, señores del Universo, vayan a decirles a otros, porque esto no es precisamente el periodismo que requieren los lectores. El Mercurio de Chile, sin mayores novedades, pero efectivamente con imágenes y fotografías a propósito de lo que pasa en ese país. Fundación de Bachelet pide considerar en serio las dudas de la ciudadanía y Mesa convoca a ampliar concepto. Esto es en reacciones a lo planteado por el presidente para lograr mayores acuerdos a propósito de lo que ocurre en la Convención Constitucional. Y en la parte inferior, algo que da cuenta, dice, el EI y el Mercurio premian al empresario, a los emprendedores, las ejecutivas y las empresas del año. En eso se pasa, nada más. No hay nada interesante, pues sí, quizás esto,
quizás esto de acá que es: aprueban norma que regula las Fuerzas Armadas, pero se desestima propuestas sobre estados de excepción, en la comisión que está abordando la Comisión del Sistema Político en la Convención Constitucional. Pero por ahora son debates que están planteados ahí. Y esta portada del ABC de España, el diario monárquico, como se lo conoce: 3 de cada 4 españoles le piden a Pedro Sánchez que baje los impuestos ya. Casi el 70% de los votantes socialistas y el 57% de los de Podemos apoyan una rebaja fiscal. El 80% de los ciudadanos critican la lentitud del gobierno en reaccionar ante la inflación. Pues sí, pero están más ocupados de entregarle armas a Ucrania. Ocúpense de los españoles, ocúpense de los problemas de los españoles, pero dejen de lado a Ucrania, que eso lo resolverán entre los dos países, entre Rusia y Ucrania. Y en la parte inferior lo que se plantea es que todavía hasta esperar la Semana Santa, no se autorizará el no usar las mascarillas en espacios libres. Eso está en gran debate en otros países también. Y aquí el portal de France 24, Rusia insiste, ojo con los verbos, Rusia insiste en que la matanza de Bucha es un montaje de Ucrania. E insiste, es que el problema es que no ha quedado claro. Si insiste es porque tiene pruebas. Pero quienes deberían demostrar que hubo una matanza rusa en Bucha son los ucranianos, pero hasta ahora no han mostrado nada. Y más información a propósito del conflicto: Estados Unidos emite nuevas sanciones a Rusia que incluyen a las hijas de Putin. Ahora resulta que músicos, cantantes, deportistas, empresarios que no tienen nada que ver con el gobierno ruso también son sancionados. Y ahora a las hijas de Putin. ¿Qué pasará con el hijo del señor Biden, el señor Hunter Biden, que tiene negocios en Ucrania y que se demostró incluso en la CNN de que tenía un maletín, encontraron un maletín con varias pruebas de los negocios, del financiamiento que tenía el señor Hunter Biden en Ucrania? Pues nada, ahí no pasa absolutamente nada. Se trata de Biden, el imperio absoluto. Ahí tienen. Pasamos a Telesur. En su portada fundamental dice: la Organización de las Naciones Unidas decidirá la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Para ser aprobada la medida contra Rusia, esta debería contar con el voto de al menos 2/3 de los miembros de la Asamblea, que es un gran debate. ¿Tendrán los votos para suspender del Consejo de Derechos Humanos a Rusia? Hasta el momento parecería que no. Y en el costado derecho, más información: Congreso peruano revisará nueva moción contra Pedro Castillo. Se pasan en eso y parecería que es la tónica de la política peruana. A veces aburre, a veces da lástima y en otras incluso da rabia. Apagón masivo deja sin luz gran parte de la isla de Puerto Rico, información de hace pocas horas. Y China exige a Estados Unidos aclarar actividades biológicas en Ucrania. ¿Van a hablar de eso? ¿Dirán los medios de comunicación qué hacía Estados Unidos con armas biológicas en Ucrania? ¿Quién las financiaba? ¿De dónde salieron esos $32 millones para aquello? Pues no, tendremos que esperar a que otro medio de comunicación y ni siquiera el gobierno aclare. Sputnik, embajador de Rusia en Estados Unidos, dice: la retórica de Kiev hace dudar de su compromiso con el diálogo. Efectivamente, si hace montajes y cosas por el estilo, entonces ¿quién puede sentarse a negociar con alguien que dice una cosa de frente y por atrás hace otra? Y aquí algo que da cuenta de cómo se manejan los medios de comunicación, que es el motivo central de este programa. Además, The New York Times se niega a ocultar las torturas realizadas a soldados rusos en Ucrania. Esto es muy importante, es decir, no van a dejar que se oculte esta información porque efectivamente hay torturas. Ustedes han visto cosas atroces que hacen los soldados ucranianos contra los rusos y además nazis que están ahí. Y periodista chino dice: Estados Unidos busca dividir y debilitar a Rusia para mantener su hegemonía, que no es tan fuerte ya. Tenemos ahí. Y vamos cerrando con la agencia española EFE. El gobierno de Perú se declara muy sólido pese a la crisis social y política. Pues es lo que plantea ahí. Y más información de otra naturaleza y de otra orbe geográfica se encuentra en el costado derecho. Cerremos con Nodal, crisis en el Perú. El Congreso analiza un nuevo pedido para destituir a Castillo. Pues ahí tiene. Y si hay nuevas elecciones, ¿qué pasará?
se podrá presentar Pedro Castillo, se podrán presentar nuevos candidatos, querrá la derecha de nuevo colocar a la señora Keiko Fujimori, pues ahí tienen. Y acá, algo que no va a haber normalmente en la prensa, masiva marcha en apoyo a Andrés Manuel López Obrador de cara al revocatorio del domingo, que estaremos pendientes de eso. Y para Lula, el aborto debe ser transformado en una cuestión de salud pública, que es una de las tesis que maneja el movimiento feminista también en todo el planeta. Y Estados Unidos le pide a El Salvador rescindir el régimen de excepción que lleva más de 6.300 detenidos. Ahí tienen ustedes. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. El deporte no es solo lo que ves, no todo es triunfo. Competencia va más allá.